Bueno, ahora veamos lo que es las reacciones, ¿sí? Bueno, son reacciones metabólicas que tienen un efecto contrario a una relación a otra. Ahorita vamos a ver lo que es absorción, distribución y eliminación de los fármacos. Perdón, me equivoqué de nombre al principio. Y bueno, son reacciones metabólicas, ¿no? Decía que tienen efecto contrario a una relación con otra. Y se puede definir como término antagonista como el de una molécula que se une al receptor sin inducir en él la producción de la función a la que está destinado. ¿Sí? La acción de un antagonista sería simplemente la de impedir la unión del agonista endógeno según el tipo de unión del receptor. Hay dos tipos de antagonistas, ¿sí? Ocupa un sitio de la unión del agonista. Se trata de antagonistas competitivos, ¿sí? El fármaco que puede evitar el agonista actúe sobre el receptor específico dependiendo de la concentración de agonista. Y se ocupan otros sitios de complejos, ¿sí? El receptor que trata de agonistas no competitivos, el fármaco que evita que el agonista en cualquier concentración produzca un efecto. Puede producirse entonces que estas dos drogas actúen sobre la potencia aparente de un fármaco, ¿sí? Reduciéndola sin alterar la eficacia, claro, puesto que es el efecto máximo que aún puede ser alcanzado. Los antagonistas no competitivos, bueno, que estarían ocupando otro sitio del receptor, podrían ser desplazados, pero no por el agonista, por lo que el efecto antagónico persistiría aún en la presencia de concentraciones elevadas del ligado endógeno. ¿Sí? Cabe destacar que se han mencionado mecanismos de acción de antagonistas de que actúan a nivel de un determinado receptor, de lo cual se corresponde con lo que es la definición estricta del antagonismo. ¿Sí? También vimos lo que es el sinergismo farmacológico. Y bueno, las interacciones entre dos fármacos no siempre implican disminución del efecto de uno de ellos. Si la respuesta se favorece, en lugar de inhibirse, se obtiene el sinergismo. ¿Sí? Entonces, bueno, el sinergismo se considera de potencia que solamente uno de los fármacos presenta actividad intrínseca. Ejemplo, uso de penicilinas en conjunto de inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Sí? Hay bacterias que producen estas enzimas que hidrolizan las penicilinas, impidiendo pues su efecto. El sinergismo, bueno, de fármacos no solo ocurre en relación a su actividad terapéutica, sino que también puede ser puede haber facilitación de respuestas tóxicas asociadas a los mismos. Cuando una reacción adversa medicamentosa se produce por ese tipo de mecanismo y se habla de interacción de drogas. Bueno, también vimos aquí la absorción, distribución y eliminación de los fármacos, que prácticamente va siendo pues lo mismo que ya hemos visto en en las en los videos pasados que fui subiendo. Por ejemplo, así rapidito tocamos así el tema, este relación entre la dosis, la concentración plasmática y el efecto, ¿no? Lo que es la absorción y así nos vamos. Sería repetir más de lo mismo. La variabilidad individual, esta variabilidad, bueno, la respuesta de fármacos principalmente depende de factores farmacocinéticos. Hay factores fisiológicos, factores patológicos y factores diatrógenos. ¿Qué más podemos? Bueno, que mecanismos de transporte, todos los procesos farmacocinéticos de absorción y distribución y eliminación requieren el paso de moléculas del fármaco, ¿sí? Por ejemplo, los lípidos, fosfolípidos, las proteínas. La velocidad de difusión a través de la bicapa lipídica depende del tamaño de la molécula, de su liposolubilidad y su grado de ionización. Por ejemplo, la difusión pasiva es el mecanismo de transporte más habitual y la mayor parte de los fármacos tienen un tamaño pequeño mediano. ¿Sí? Está el transporte activo, que está, bueno, de esta forma se transportan los fármacos contra un gradiente electroquímico, debe ser saturable a una concentración, debe permitir la posibilidad de una inhibición y puede ser inhibida por mecanismos o sustancias que interfieran con la producción de energía. ¿Sí? Tipo de transporte activo de fármacos se ha observado en el túbulo proximal renal. Otro tipo de transporte, bueno, la filtración a favor de hendiduras intracelulares en la pared de algunos capilares sanguíneos. ¿Sí? Bueno, aquí la absorción vimos también la absorción, las características de la preparación de la farmacéutica para que el fármaco se absorba debe estar disuelto. ¿Sí?
¿Qué más? Bueno, vimos aquí la vía de administración. Hay vías enterales. La absorción del fármaco por vías oral depende de forma muy importante de la preparación farmacéutica. En la vía sublingual, por ejemplo, el fármaco depositado bajo la lengua se absorbe por la mucosa, ¿no? ¿Qué más? Bueno, creo que ya vimos ahí otras vías. La cinética de absorción cuantifica la entrada de fármaco en circulación sistémica y engloba los procesos de liberación del fármaco en su forma farmacéutica, la disolución o absorción propiamente dicha y eliminación presistémica. Incluye el estudio de la velocidad de absorción, de la cantidad absorbida y de los factores que la alteran. También está la velocidad de absorción y la cantidad absorbida. El concepto de, bueno, vimos en estos temas de la biodisponibilidad igual, los factores que alteran la absorción. Aquí, bueno, vimos que las diferencias en la absorción de los fármacos dependen principalmente de la preparación, ¿sí? La preparación farmacéutica y la vía de administración, pero también puede ser alterada por otros factores. La distribución de los fármacos aquí nos permite su acceso a los órganos que cómo se debe actuar y a los órganos a los que se va a eliminar y condiciona las concentraciones que alcanzan en cada tejido. El transporte en la sangre y la unión de proteínas plasmáticas también lo vimos la distribución de los tejidos, la distribución regional. El fármaco disuelto en la sangre pasa de los capilares a los tejidos a favor del gradiente de la concentración, ¿sí? Entonces vimos que también dentro de un órgano el fármaco puede estar disuelto en un líquido intersticial y el agua intracelular, ¿sí? La mayoría de los fármacos tienen la capacidad de fijarse a determinados tejidos en los que alcanzan concentraciones más altas que en el resto de los organismos. Vimos ¿qué más? Cómo interactúan con la barrera hematocefálica, la barrera placentaria y así. La cinética de distribución también vimos el organismo humano está formado por múltiples compartimentos renales, ¿sí? El compartimento central incluye, por ejemplo, el agua plasmática, el intersticial, lo que había platicado, el compartimento periférico superficial, que está formado por el agua intracelular, que es poco accesible. El compartimento periférico profundo incluye los depósitos tisulares a los que el fármaco se une más fuertemente, de los que por tanto se libera con mayor puede ser facilidad. El volumen aparente de distribución, bueno, si el organismo estuviera organizado en un compartimento único cuya agua se distribuye el fármaco. También vimos el volumen real en que se distribuyen los fármacos depende de sus características fisioquímicas que se condicionan a través de las membranas. Vimos los factores que alteran la distribución. Bueno, los factores que alteran la distribución influyen sobre la concentración máxima que se alcanza tras una dosis única. Hay factores que alteran el volumen real, las variaciones de peso influyen en el volumen de distribución, ¿no? Los factores que alteran la unión de proteínas plasmáticas son diversos y y hay diversos factores fisiológicos en donde se ha nacido un anciano, por ejemplo, patológicos y así. Bueno, también vimos la acumulación de fármacos. Cuando la cantidad de fármacos que entran en el organismo es igual a la que sale, ¿sí? Se dice que la concentración plasmática ha alcanzado el estado estacionario. Los fármacos se acumulan en el organismo cuando la cantidad que ingresa es mayor a la que sale. La velocidad de ingreso es mayor a la velocidad de salida. También vimos los objetivos de los regímenes de dosificación son mantener concentraciones terapéuticas en un fármaco en el estado estacionario, individualización de la terapia y mantener la concentración plasmática dentro de los rangos. Y vimos la dosis de mantención de la cantidad del fármaco más apropiada para su administración. ¿Sale? También vimos los colinamiméticos, ¿sí? Los colinamiméticos, bueno, los tipos de fármacos son de acción directa, son los que actúan directamente sobre los receptores. Y bueno, vimos lo que son los esteres de colina, acetilcicolina, metacolina, carbacol, betanecol, alcaloides naturales, pilocarpina, ¿sí? De acción indirecta, bueno, vimos que son los inhibidores de la acetilcoliterasa, espero haberlo dicho bien, por ejemplo, alcoholes simples con nitrógeno cuaternario, ¿sí? Y así vimos vimos también que hay intoxicación por órganos fosforados,
efectos muscarínicos, efectos nicotínicos, ¿sí? ¿Qué más? Las contraindicaciones, ¿no? Que son, por ejemplo, coronariopatías, asma bronquial, úlcera gastroduodenal, obstrucción intestinal u urinaria, ¿sí? En interacciones de, bueno, la fistostigmina, mala atropina, ¿sí? Crea un antagonismo, y así pues fuimos viendo pues más y más detalles de lo que es los colinamiméticos. De ahí vamos a brincarnos a los anticolinérgicos. Esos pues bueno, también vimos lo que son los anticolinérgicos. Y bueno, pues ¿qué son los anticolinérgicos? Los anticolinérgicos son sustancias naturales o sintetizadas que actúan inhibiendo la actividad de la acetilcolina en el sistema nervioso central y el periférico.